Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 211, lo que tenías en mente. Dos de los inquisidores llevaron a Carl a una lujosa sala de estar con sillas de cuero de aspecto cómodo y una clériga mayor con túnicas de color azul oscuro esperándolos. Saludos, Carl, soy Lilith, suma sacerdotisa del dragón azul, el dios dragón del conocimiento. ¿Te importa si usamos un poco de magia durante nuestra conversación de hoy? Ayuda a revelar detalles que quizá hayas olvidado. La mujer de aspecto amable lo saludó, con los ojos brillando a la suave luz de las lámparas. Eran ojos de dragón, no humanos, pero Carl se sentó a su lado con naturalidad. La respuesta a esa pregunta no importaba, el resultado ya estaba decidido, y si tenía razón, el hechizo ya estaba en vigor. Claro, apenas empecé a tomar notas, así que puede que haya olvidado muchas cosas, asintió Carl. Antes de que pudiera decir algo más, el mundo pareció desvanecerse y su mente comenzó a repasar todo lo que le había sucedido desde que recibió la inyección de suero. El único obstáculo en la suave progresión fue cuando llegaron a las instancias de prueba, tanto en el bosque como la del rango ascendido, donde pudo sentir que algo se fijaba en ellos y el hechizo pareció fallar por un momento antes de continuar. El hechizo recorrió sus recuerdos hasta el momento presente, y luego terminó abruptamente cuando las dos líneas de tiempo convergieron, dejando a Carl mareado y desorientado. ¿Qué tiempo tan fascinante has pasado en estos pocos meses desde que despertaste? Los últimos informes eran correctos, tienes la suerte del dragón mundial, siempre encontrándote en el lugar correcto en el momento correcto, anunció la anciana mientras Carl intentaba orientarse. Carl rió entre dientes, sospecho que el dragón del mundo no se encontraba en salas llenas de santos inquisidores con tanta frecuencia como yo. La suma sacerdotisa se rió de su comentario y negó con la cabeza. «Ay, Dios mío, me has malinterpretado, no formo parte de la Inquisición, soy la jefa de los historiadores de la Iglesia, pero ahora que he registrado tu historia personal para nuestros archivos, hay algunas cosas que me gustaría pedirte, ya que no entiendo bien tus recuerdos. Al pisar las piedras del sistema, obtuviste más habilidades de clase, una de ellas es identificación, pero limitada a lo que beneficia a tus bestias, otra es fortaleza mental, de la que no parecías carecer, pero la tercera se conoce como libro de habilidades y si no me equivoco, es tan buena como la que pueden usar los inscriptores. Los dos inquisidores se pusieron en guardia de inmediato, no contra Carl, sino revisando la habitación para asegurarse de que no hubiera nadie más allí o espiándolos. Por su respuesta, casi se podría pensar que la suma sacerdotisa había anunciado que estaban siendo atacados, pero su actitud permaneció inalterada, fija en Carl. Claro, la verdad es que no sé cómo funciona, nunca lo he probado, dame un momento y te diré qué necesito para el proceso. Carl dedicó un momento a decidir qué habilidad sería mejor probar primero, probablemente no desgarrar ni triturar, pues esos libros de habilidades ya eran bastante comunes. La historiadora estaría buscando nuevos conocimientos para añadir a su colección, o mejor dicho, a la colección de la Iglesia, y si quería congraciarse con ella, eso significaba mostrarle algo bueno desde el principio. Relámpago refrescante parecía un buen comienzo. Cuando Carl se concentró en ello, una lista de elementos apareció en su mente. Necesitaré una gema del elemento rayo, pulverizada y sumergida en sangre de comandante para usarla como tinta, y luego 15 páginas de papel, ceniza de una bestia de rango despertado o superior vaporizada por un rayo y una pluma de piedra con punta dorada, recitó Carl. ¿Qué clase de requisitos son esos?, preguntó confundido el inquisidor detrás de Carl. Son lo que la habilidad necesita para crear el libro que quería para ella, tenemos esas cosas. O podemos conseguirlas, le informó Carl. Si no pudieran conseguirlos, su día sería muchísimo más fácil. Escribir un libro de 15 páginas no parecía divertido, y su letra era pésima.
Sin embargo, el hombre asintió y envió un mensaje de texto. Solo tuvieron que esperar un minuto antes de que un escribano llamara a la puerta con un montón de material. Había mucho más de lo que Carl había pedido, como si esperaran que fallara varias veces antes de acertar, como sería normal para un escribano principiante. Era posible que fuera cierto, pero Carl presentía que el desafío no residía en crear el libro, sino en usarlo. Relámpago refrescante no era una habilidad humana, sino la habilidad innata del cerro relámpago. Gracias, los saludó Carl mientras el niño dejaba su carga sobre la mesa, hizo una reverencia y salió corriendo de la habitación. La suma sacerdotisa del dragón azul se quedó mirando a Carl, esperando a que la magia comenzara, literalmente. En el momento en que dispuso los ingredientes y llenó el bolígrafo, luego espolvoreó el papel con la ceniza como indicaba el hechizo y cambió su bolígrafo a la posición de escritura y activó la habilidad. Todo pareció suceder a la vez. La tinta fluyó del bolígrafo a las hojas sin que él moviera la mano, las páginas se ordenaron solas y luego una encuadernación de escamas verdes que parecía exactamente la espalda de Thor, pero con escamas mucho más pequeñas, se formó sobre ella y un pestillo con hebilla cerró el libro firmemente. En la portada había una descripción sencilla: relámpago refrescante. Bueno, parece que funcionó, comentó la sacerdotisa dragón, y luego le indicó al inquisidor que lo recogiera. ¿Puedes hacer otro?, preguntó. Carl se concentró y no parecía haber tiempo de recuperación y aún quedaban algunos suministros. Debería tener provisiones para al menos uno más, y no veo tiempo de reutilización para la habilidad, aceptó. La suma sacerdotisa le hizo un gesto al inquisidor para que usara el libro, y él luchó con el broche, incapaz de abrirlo en absoluto. Luego se encogió de hombros y se lo pasó al otro inquisidor. Tampoco pudo abrir la hebilla, así que llamaron a una maga. Ella no tuvo más suerte que los demás, el libro estaba firmemente cerrado, inservible para ninguno de ellos. Bueno, supongo que es una de esas habilidades delicadas. La suma sacerdotisa suspiró mientras recuperaba el libro y frotaba suavemente las escamas en señal de agradecimiento. El pestillo se abrió de golpe y el libro desapareció, haciendo reír a Carl. Claro, el libro de habilidades creado con la habilidad de Thor no se abría a menos que lo acariciaras suavemente, o quizás se abría porque era una sacerdotisa del dragón azul y tenía cierta afinidad por las escamas y los rayos. Pero no se podía negar que conocía la habilidad cuando una barrera de rayos se formó alrededor de su cuerpo unos segundos después. ¿Es una habilidad de clérigo?, preguntó el inquisidor, visiblemente confundido, o simplemente quería que lo acariciaras suavemente antes de que se abriera, sugirió Carl, haciendo sonreír a los inquisidores. Si tuviera la amabilidad de hacernos otra, probaríamos esa teoría, asintió el historiador. Carl volvió a activar la habilidad, creando un segundo libro, pero provocándose un dolor de cabeza cegador que hacía que la tenue lámpara se sintiera como lanzas de luz sagrada clavándose en su cerebro. Toma, bebe esto. Esas sensaciones de agotamiento de maná. Espera un momento y pasará cuando termines la poción. Parece que una es el límite, aunque la segunda sí se formó con éxito, comentó la suma sacerdotisa. La maga cogió el libro, ansiosa por ver con sus propios ojos cómo era esa barrera, pero no pasó nada, aunque parecía fascinada acariciando la balanza. Lo mismo ocurrió con los guerreros que llamaron a continuación, por lo que la suma sacerdotisa llamó de mala gana a otro clérigo. Un joven clérigo con una mirada snob en su rostro entró y se volvió hacia la suma sacerdotisa. Más vale que esto sea bueno, estoy en mi día libre, se quejó el clérigo. No me hables en ese tono, jovencito, intenta usar este libro, haz lo que creas correcto, le indicó. El nuevo clérigo recogió el libro con cuidado y sacó un paño del bolsillo para limpiar las huellas dactilares antes de olerlo y golpear el pestillo. Abriéndolo, abrió la tapa y leyó las primeras páginas. ¡Qué tomo tan intrigante! ¿Una habilidad de barrera relámpago es nueva en los archivos?, preguntó con un tono de auténtica emoción.
Así que no son todos clérigos. Sí, ese es un tomo de habilidad de relámpago refrescante. Pensé que era una habilidad de clase de clérigo que el amo de las bestias había obtenido de su mascota, pero parece que no. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 212. Afinidades. Thor se reía en la mente de Carl, pensando que cualquier clérigo humano sería compatible con su habilidad. Los dragones azules tenían aliento de relámpago, por supuesto, su suma sacerdotisa sería compatible con el rayo refrescante. Los sacerdotes de la naturaleza también podrían serlo, ya que estaban más en sintonía con los animales que con los humanos, pero un clérigo, guardia o cualquier otra clase común y corriente. Muy improbable. Tal vez un druida podría usarlo, pero Thor no conocía a ningún druida, solo había oído hablar de ellos y había visto algunos. Parece que sabes algo que el resto de nosotros desconocemos, le informó la suma sacerdotisa a Carl con una mirada seria. Los dragones azules tienen aliento de relámpago, respondió Carl simplemente. La suma sacerdotisa se dio una palmada en la frente y suspiró. Claro que sí, así que no se trata solo de la categoría de clase, hay que tener afinidad con el rayo. Bueno, tendré que hacer copias más tarde y enseñárselas a otros clérigos del dragón azul. No solemos salir a pelearnos, pero no todo el conocimiento está tan bien guardado en casa y en los libros. Además, cuando se enseña a los estudiantes más revoltosos, esta habilidad puede ser útil. Carl se preguntó qué tipo de clases habría impartido que pudieran requerir magia defensiva por parte de los profesores. Ciertamente, ninguna clase en la que él hubiera estado, pero tal vez estaban instruyendo a nuevos clérigos que aún no dominaban sus habilidades. El clérigo más joven al que habían llamado volvió a la primera página del libro. ¿Por qué se le atribuye este libro a Thor el Cerro Relámpago? Thor aplaudió en la mente de Carl, haciéndolo sonreír a la sala llena de clérigos. Esa es la bestia de la que aprendí la habilidad. Naturalmente, el libro le daría crédito a él y no a mí, es su habilidad. ¿Hay alguna otra habilidad que puedas enseñar?, preguntó la suma sacerdotisa. Las mejoras físicas pasivas no eran algo en lo que pudiera concentrarse, ni tampoco la optimización ofensiva, lo que dejó solo dos. Por el momento, solo SH Red y Ren, respondió Carl. Pero entonces se dio cuenta de que había otra habilidad, la habilidad del espacio bestial. Se concentró en ella un momento y en la habilidad, antes de recibir un mensaje. Habilidad bloqueada, nivel de habilidad insuficiente. Pero al examinar los espacios, Carl se dio cuenta de que estaban casi al máximo y que la eficiencia para forzar más energía en ellos estaba disminuyendo. Estaban listos para un cambio cualitativo, pero no estaba muy seguro de que debía suceder. Primero, se trataba de crear un entorno. Luego de hacerlo más realista, algo debía cambiar para permitir un mayor crecimiento, pero Carl no estaba seguro de que se había perdido. Si esa hubiera sido la habilidad que había obtenido de las piedras del sistema, se habría alegrado muchísimo. Los libros de habilidad parecían la receta perfecta para que otros lo obligaran a trabajar. Incluso si solo unos pocos pudieran usarlos, seguiría ocupando buena parte de su tiempo con uno al día. Al menos quienes podían usarlos eran los sacerdotes dragón azul, quienes parecían tener la inscripción entre su repertorio de habilidades. ¿Qué opinas de la Iglesia?, preguntó la suma sacerdotisa, desviando los pensamientos de Carl hacia la izquierda. Dudó en encontrar una respuesta mientras los pensamientos cruzaban su mente. La Iglesia era útil, sin duda, pero lo primero que le vino a la mente fue la variedad de lindas clérigas. Incluso Tessa era dulce a su manera al animar y fortalecer a Thor mientras cabalgaban hacia la batalla. La suma sacerdotisa soltó una risita muy indigna. Bueno, no me esperaba esa respuesta. Las clérigas guapas con afición por los monstruos y con la habilidad de rascarle la cabeza a un cerro a la perfección no son lo primero que se les viene a la mente cuando se les pregunta sobre la Iglesia. Se rió, recordándole a Carl que podía leerle el pensamiento.
Incluso los inquisidores sonreían en la visión periférica de Karl, mientras que el joven clérigo que había sido llamado para ver si podía trabajar el libro de habilidades parecía escandalizado. La sacerdotisa del dragón azul dirigió su atención a su subordinado con una sonrisa amable. No te ofendas, Nathan, de todas formas, no tenías ninguna posibilidad con esos dos, Tessa te haría daño y Lotus te haría mucho daño. Nathan hizo un gesto de protección al mencionar el nombre de Lotus y los dos inquisidores enderezaron sus rostros para que no viera la burla en sus sonrisas. Lo que el chico había hecho para ganarse la enemistad de Lotus debía de haber sido terrible si todos lo sabían. Ella ni siquiera era de la capital. Puedes irte ya, haz pasar también al hermano Choi, ya debería estar afuera, le indicó la suma sacerdotisa, para evitarle más vergüenza. Entonces se volvió hacia Karl con una sonrisa que indicaba que definitivamente estaba rompiendo alguna regla que él no entendía. Verás, todos quieren tener a los mejores talentos, y tú, joven élite, eres el mejor talento. Por eso, hemos organizado una pequeña ayuda extra para ti, con la esperanza de que te sientas más dispuesto a trabajar con nuestras fuerzas en el futuro. Los inquisidores fingieron que no escucharon a la suma sacerdotisa decir la parte interna en voz alta mientras Nathan salía corriendo por la puerta como si llegara tarde al baño, y un segundo después, un musculoso guardia de la iglesia con una armadura de acero pulido entró. ¿Qué le hiciste al chico esta vez? Nunca se recuperará del trauma si todos siguen burlándose de él, anunció. El hermano Karl entró con las hermanas Tessa y Lotus, susurró el inquisidor, demasiado bajo para que la mayoría lo oyera, pero claro para los oídos de Karl. Choi se rió y negó con la cabeza. Pobrecito, justo cuando creía que había escapado. Karl lo miró intrigado, y el guardia conocido como el hermano Choi sonrió. Nathan creció con Tessa y estaba locamente enamorado de Lotus en la academia del seminario, incluso llegó a proponerle matrimonio y rogarle que renunciara a sus votos matrimoniales para poder casarse y escapar juntos. Por supuesto, nadie le dijo a Lotus que estaba enamorado de ella, y ella lo golpeó casi hasta la muerte por hacerle bromas. Desde entonces, sufre de ginofobia. Karl lo notaba, Lotus era diminuta y, según su experiencia, cualquiera que se alejara demasiado de la media en cualquier aspecto tendía a ser susceptible a las burlas tras una vida de sobreexposición. Además, estaba demasiado cerca de estar en la misma onda que Rae, lo que ponía en peligro la seguridad de cualquiera. Entonces el hermano Choi se volvió hacia la suma sacerdotisa, quien asintió a Karl. Este necesita entrenamiento mental, algo sobre la naturaleza de los espacios mentales o el vacío o algo así. Eres un monje, deberías saber algunas cosas sobre eso, explicó. El hermano Choi observó con aprobación el físico tonificado de Karl, todavía ágil y musculoso sin ser demasiado voluminoso para las artes marciales, y asintió. Supongo que podría enseñarle un par de cosas sobre la disciplina mental de un monje, pero ¿cómo podría ayudarle? ¿Problemas de control de impulsos o pura curiosidad? Karl negó con la cabeza. Tengo 3 bestias vinculadas a mí para mi habilidad de clase principal, viven en un espacio mental que impulsa su crecimiento, pero estoy llegando a un punto muerto en el desarrollo de ese espacio, no sé cómo cambiarlo ni mejorarlo, y si no puedo, limitaré su crecimiento. El hermano Choi sonrió, así que es algo similar al vacío de las clases monjes. De acuerdo, podemos trabajar en eso, solo déjame fijar las fechas de entrenamiento después de que termines lo que estés haciendo, y todo estará bien. La suma sacerdotisa negó con la cabeza. No, empezarás ahora y continuarás hasta que logre abrirse paso, lo han ordenado nuestros superiores, desean ver al comandante más joven de la historia. Karl levantó la mano. Quiero señalar que acabo de alcanzar el rango ascendido. La sacerdotisa se encogió de hombros. No es asunto mío, quieren lo que quieren, y el hermano Choi te ayudará con tu estado mental. Ah, eso me da una idea, puede acompañar a tu grupo cuando te vayas.
El inquisidor se aclaró la garganta. Suma sacerdotisa, ya hay 2 clérigos en ese grupo, un tercero iría contra la reglamentación a menos que añadamos más miembros de otras especializaciones. La anciana tamborileaba con los dedos en el brazo de su silla, y Carl comprendió que acababa de embarcarse en una misión que se había impuesto a sí misma. Quería saber cuánto tiempo le tomaría ascender a comandante y solo necesitaba encontrar la manera de lograrlo. Lo más probable es que su diosa lo exigiera, era un conocimiento nuevo que nadie más había registrado antes. Haré que el grupo sea mejorado antes de que los envíen de nuevo. ¿Para qué más los necesitábamos aquí?, preguntó. Descubrieron el nuevo conjunto de piedras del sistema, están aquí para publicidad y para resguardarlas hasta que estemos seguros de que estas piedras del sistema realmente pertenecen al dragón mundial, le recordó el inquisidor. ¿A quién más pertenecerían?, preguntó Carl. Había otro sistema registrado en los libros sagrados de los dioses dragón, de una época anterior al nacimiento del dragón mundial, dirigido por un dios del caos que solo se preocupaba por su propia diversión. Dado que estas piedras del sistema aparecieron repentinamente en la zona de los monstruos, se sospecha que podrían provenir del mismo lugar que los monstruos, por lo que podrían no pertenecer a este mundo, le informó el inquisidor. Sinceramente, Carl no esperaba obtener una respuesta a esa pregunta, y ahora que la recibió, estaba empezando a desear no haber preguntado. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 213, Entrenamiento de enfoque. El hermano Choi condujo a Carl fuera de la sala de interrogatorio y hacia el patio central del complejo de la catedral. Las habitaciones para huéspedes dan al patio central, donde suelen ir todos los turistas. Se ha convertido en nuestra forma de mantener a todos a la vista y evitar que se pierdan. Como élite ascendido, estarás en el 4º piso, con vista al patio, en lugar de una habitación interior sin ventanas en los pisos inferiores que usamos para el público general. El resto de tu equipo estará aquí contigo, y como habrás notado, no hay más en esta sección, salvo los guardias de la iglesia. Si quieres ir a algún sitio, tendrás que ir con escolta. Su movimiento dentro de la iglesia no está limitado, al menos no más allá de lo que están limitadas las otras élites seculares, pero no quieren que nadie se escape o se pierda si los necesitan para una entrevista o quieren que les respondan preguntas. Carl rió entre dientes ante la honestidad del clérigo y suspiró al ver la sencilla habitación de piedra que le habían asignado. Era igual a las del seminario, y aunque la ropa de cama era de alta calidad, era la misma habitación sencilla de una cama y un escritorio, con las duchas y los baños al final del pasillo, pero al menos todo su grupo estaría junto, por lo que no debería ser tan malo, y podrían descansar un poco mientras estuvieran allí. Carl dejó caer su bolso a los pies de la cama, ya que no quería dejar una mochila sucia sobre el mueble. Entonces se dio cuenta de que no tenía nada apropiado para cambiarse. ¿De verdad necesito empezar a usar un uniforme para ocasiones formales?, suspiró mientras el hermano Choi lo esperaba en la puerta. Seguro que te ves bien con el escabel de visitante, aquí todo el mundo lo usa, no permitimos que los turistas entren a ningún lugar que no sea el público sin cambiarse. Al fin y al cabo, esta es la gran catedral de la capital. Carl se dio cuenta de que había una bata y unas zapatillas limpias esperándolo en la parte trasera de la puerta, junto con una toalla limpia. Te daré tiempo para que te laves y te prepares, luego podremos trabajar en tu técnica de avance. Puede que no parezca la mejor opción, pero probablemente lo sea. La clase de monje se forma en la Academia Divina Dorada, pero la mayoría de nosotros terminamos en la iglesia después, para la meditación y el acondicionamiento mental necesarios para fortalecer nuestra concentración. Una vez que lo entiendas un poco mejor, todo tendrá sentido, explicó el hermano Choi. Carl cogió la ropa limpia y se dirigió a las duchas. Entonces, ¿a qué dios sigues como monje de la iglesia y no como clérigo cuya diosa ya está decidida?, preguntó mientras abría el grifo.
El dios humano de la batalla y la sabiduría, también conocido como el dios humano de la magia. ¿Sabías que, en el antiguo lenguaje místico, ambos tienen el mismo nombre? Carl asintió, aunque el monje no podía verlo. Mi madre siempre decía que mi nombre significaba sabiduría y poder. Aprendí en la escuela que mi nombre era el de uno de los antiguos dioses humanos. Es bastante común de donde vengo. El hermano Choi rió entre dientes. Está en todas partes. Si no fueras Carl, la élite ascendida, enseguida te habrían puesto un apodo o un segundo nombre, como todos los chicos llamados John, Dave, Chen y Moe. En un pueblo pequeño, podrías ser el único Carl de tu generación, pero en la gran ciudad necesitas otro nombre. Lo mismo ocurre en la iglesia. Somos una especie de gran familia y no podemos compartir un nombre. Sería un desastre. Carl se rió mientras terminaba de lavar los platos y se metió en el puff y las pantuflas. No sé, un ejército de Dave podría ser divertido, bromeó. Carl salió al vestuario y encontró al hermano Choi, que se había quitado la armadura para mayor comodidad, metiéndola en una cesta con su nombre. No iba a ducharse tan temprano, solo se quitaba la armadura después de su turno, y al salir de las duchas, trajo la cesta para dejarla en su habitación. Vayamos al área de meditación. Ese debería ser el mejor lugar, ya que tienen encantamientos que ayudan a concentrarse y fortalecer la mente. ¿Cuál ha sido el desafío más difícil que has enfrentado?, preguntó el monje. No sé hacia dónde avanzar. ¿Tienes un espacio mental separado?, preguntó Carl. Por supuesto, es esencial para un monje, pero el nuestro probablemente sea un poco diferente al tuyo, ya que no tengo nada vivo allí. Empezamos con una simple vela, luego construimos un cielo estrellado, seguido de un lago de poder. Con el tiempo, todo se completa y tenemos que seguir adelante. Carl asintió con entusiasmo en esa parte. Ahí era donde se había quedado atascado. El siguiente paso es a la vez complejo y el más delicado de los procesos para un monje. Una vez que tu mar del alma, como lo llamamos, esté completo, necesita guía, necesitas imbuir la esencia de un verdadero camino en el espacio para guiar tu crecimiento futuro. Sin esa guía, perderás todo el poder que pongas en un espacio terminado. Es la verdadera esencia de quién eres. Ahora bien, tus espacios son únicos para cada animal, ¿verdad? Quizás necesites comprender completamente a tus socios y lo que buscan para crecer en su espacio. La descripción del hermano Choi tenía mucho sentido para Carl, pero tanto Hawk como Rae se reían de él. Es más vago y dramático que Rae. Hawk se rió. Comprende la verdadera esencia de la araña. Para convertirte en ella, debes pensar como ella. Rae se burló con una voz fingida de sabio. Carl intentó que la diversión no se reflejara en su rostro. Aún así, creo que tiene razón. ¿Cuál es la diferencia entre una bestia ascendida y una de rango comandante? Quizás sea eso lo que debamos cambiar, algún aspecto intangible del flujo de energía o la composición del espacio. Carl respondió con seriedad. Las tres bestias comenzaron a pensar en qué podrían necesitar para mejorar su espacio. Instintivamente conocían la diferencia entre ascendido y comandante, pero no sabían cómo integrarlo en su espacio, ni siquiera cómo explicárselo adecuadamente a Carl. Por supuesto, esa era la razón por la que todos estaban atascados. Uno de ellos tenía que entender cómo cambiar de un espacio de ascendido a un rango de comandante o superior, y luego explicárselo a los demás. ¿Sabes qué necesita este lugar? Un sol cálido y agradable, comentó Thor mientras se relajaba en su estanque lleno de piedras sagradas. Eso le dio a Carl una idea. Si funcionaba, sería genial. Si no, Thor recibiría su cálida luz solar de todas formas. Lo que necesitaban era un cambio en la esencia del poder, de la misma manera que los monjes comenzaron con una vela para crear un núcleo de poder superior que se filtrara en su espacio, pero en lugar de una vela, Carl pensó que un sol, o en el caso de Rae, una luna, sería perfecto para ese enfoque. Bien, podemos empezar aquí. Busca un sitio cómodo y despeja tu mente. Seguro que ya sabes al menos lo básico, anunció el hermano Choi al llegar a una pequeña habitación insonorizada.
Carl se acomodó en un cojín y comenzó a concentrarse mientras imaginaba el sol en el espacio de Thor, con todo lo que conllevaba, la energía, el calor, la luz. La voz del hermano Choi flotó en su conciencia mientras Carl se concentraba. Sí, así es, ahora condensa la energía, no dejes que se escape ni se propague, conténgala en un punto brillante de luz, ese es el secreto para que la llama crezca. Carl no estaba creando una llama, sino un sol, sin embargo, la idea debería ser la misma en la práctica, solo tenía que mantener la energía almacenada en la esfera de luz hasta que la calidad se disparara y superara el estado natural del espacio, entonces debería poder usarla para propagar energía al resto del espacio y a las bestias que lo habitaban. Solo el tiempo diría si era la manera correcta, pero sentía que estaba funcionando y Thor podía sentir el cálido sol en sus escamas, que era todo lo que buscaba en primer lugar. Carl perdió la noción del tiempo mientras meditaba, pero no parecía que nadie fuera a molestarlos hasta la cena, y la habitación estaba perfectamente silenciosa, aparte del sonido de sus respiraciones con un aroma relajante en el aire proveniente de un cono de incienso ardiendo en algún lugar. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 214, Tesoros ocultos. Después de unos segundos, Carl descubrió que era más fácil tener la nueva forma característica en los tres espacios de manera uniforme, ya que un desequilibrio en ellos haría que tuviera que alternar. Eso le demostró a Carl que esto era definitivamente algo diferente a lo que había hecho antes, ya que las otras adiciones a los espacios que había podido agregar libremente a cada uno de ellos de forma independiente eran solo decoraciones. Fue solo después de que los fundamentos de los nuevos núcleos de poder en los espacios estuvieron en equilibrio y formados adecuadamente, que los aumentos de energía comenzaron a extenderse entre ellos, manteniendo los tres puntos focales en equilibrio de forma natural. Con suerte, hacer las cosas de esta manera no le impediría crear otro espacio, ya que Carl presentía que podría añadir uno al alcanzar el rango de comandante. La progresión natural parecía ser una por rango, pero se había apresurado al vincular a Thor y Rae a la vez, así que tendría que avanzar a través de ascendidos solo para intentar recuperarse del daño que le había causado a su progresión. Si en el futuro hubiera otro Beastmaster, se aseguraría de advertirles que no intentaran eso y que tomaran las cosas en el orden adecuado, pero hasta entonces, iba a tener que usarse a sí mismo y a sus compañeros como conejillos de indias para ver qué funcionaba y qué no. Hawk estaba bastante seguro de que eso no era bueno. Para él, los conejillos de indias eran una especie de ratón, y nadie quería ser uno de ellos, pero si eso lo convertía en comandante, se sometería a algunos experimentos. Thor pensó que probar cosas nuevas era genial, el sol calentaba sus escamas y era muy cómodo tumbarse en su estanque lleno de piedras brillantes. Esas rocas brillantes estaban teniendo un efecto muy profundo en su estanque ahora que Carl también estaba aportando el nuevo sol, brillaban con la luz, haciendo que el estanque reluciera, y Carl podía sentir la energía que emanaba de ellas, absorbida por el tranquilo cerro. A este ritmo, ni siquiera se equivocaron al llamarle hermano Carl porque iba a acabar con una bestia santa en su colección. Ahora bien, era incierto qué dios o diosa consideraría sagrado el cerro, pero a juzgar por las respuestas que había recibido hasta el momento, cualquiera de ellos podría serlo, incluso las sacerdotisas de la guerra lo consideraban un corcel imponente. Thor se pavoneaba con orgullo ante la idea de ser tan valioso como una montura, mientras Rae se reía al recordar a Lotus montándola entre los árboles. Aunque Carl podría no ser un gran combatiente montado y prefería usar sus propias dos piernas, eso no disuadió a las sacerdotisas de encontrar métodos de transporte más rápidos que simplemente correr. El único en el grupo que era más rápido que Carl era Hawk, o posiblemente Rae en terreno abierto, lo que ella prefería evitar si era posible.
Mientras trabajaba, Carl hizo un inventario de todos los objetos que las bestias habían estado recolectando. En su mayoría, solo había partes de cuerpos en 2 de los espacios y plantas en el de Thor. Sin embargo, mientras Carl buscaba, encontró varias gemas y baratijas en los espacios de Hawk y Rae, abandonadas en los cuerpos o tiradas al suelo sin cuidado. Era extraño, ya que no podía meter esas cosas a la fuerza en el espacio, y Carl había asumido que no podían entrar, pero al observarlas más de cerca, fue fácil darse cuenta de que todas tenían algo en común. Rubí de llamas, utilizable por halcón, se combina con ceniza de zombi y plumón de fénix para activar una mejora de constitución. Bueno, definitivamente no tenían plumas de fénix, así que eso tendría que esperar. Dañado. Anillo de fuerza gigante, utilizable por Thor, debe triturarse hasta convertirlo en polvo y combinarse con el hecho de alumbre con vetas rojas y escamas de Draco molidas para mejorar el poder físico. Esa podría ser plausible. La inspección del anillo dañado, agrietado por un ataque, resaltó los otros 2 ingredientes en la visión de Carl, quien los concentró mentalmente mientras trabajaba en el enfoque energético en los 3 espacios. Moler los elementos en el espacio mental solo tomó un pequeño esfuerzo y le dejó un montón de polvo que Carl roció sobre un poco de la comida favorita de Thor, que movió junto al estanque para que Cerro no tuviera que dejar de remojarse para probar la mejora. La comida gratis era comida gratis y ni siquiera tenía que levantarse para comerla, pero Thor se sintió un poco decepcionado cuando no hubo un cambio instantáneo y masivo en su cuerpo después de completar la merienda. Podía sentir un poder extra en su cuerpo, pero también estaba sumergido en el estanque lleno de piedras sagradas, así que era bastante normal. Además, era la única manera de que su crecimiento pudiera seguir el ritmo de Hawk, quien había evolucionado, y Rae, quien llegaría a comandante por sí sola si se le daba suficiente tiempo. No te preocupes demasiado, seguro que veremos los resultados la próxima vez que estemos en combate, Carl aseguró al Cerro mientras continuaba su trabajo para mejorar los espacios. Había perdido totalmente la noción del tiempo, por lo que fue un shock cuando un suave ruido susurrante lo alertó de que había movimiento en la habitación. Es hora de cenar, y habrá mucha gente curiosa esperando conocerte. El maestro de las bestias que ascendió en el primer semestre de la escuela es un tema candente, incluso aquí en la capital. Normalmente, tanto tú como Dana serían el centro de atención por su ritmo de crecimiento, pero con tu reciente avance parece que le robarás el protagonismo por el momento, susurró el hermano Choi. Carl rió entre dientes, seguro que no le importa demasiado. Deberías haber visto su cara cuando supo que la escuela quería que se convirtiera en ídolo, la próxima archimaga, cantando y bailando de noche, maga de élite de día. Incluso tenían una carrera planeada para ella al final del día, después de que hiciera despertada. El monje le devolvió la sonrisa. Lo dices como si fuera pasado, pero deberías saber que esas viejas dramáticas no se rendirán tan fácilmente como se dice. Vivir la vida indirectamente a través de otros. No pueden convertirse en ídolos del pop, así que no se detendrán ante nada para ser conocidas como la fuerza impulsora del próximo gran ídolo. Esa descripción parecía encajar a la perfección con las damas de mediana edad de las clases de baile y canto. No eran élites, ni actrices, cantantes ni compositoras famosas, eran el personal entre bastidores que lo habían intentado, pero nunca llegaron a la profesionalidad, antes de verse obligadas a apoyar a quienes las superaban, lo que las había amargado y hastiado. Al menos en las especialidades de magia y combate, las personas que te entrenaban tenían habilidades reales, no solo un talento para enseñar a otros a usar sus habilidades. Aunque incluso eso era cuestionable, las clases con aptitud para el canto, como los bardos, obtenían mejoras mágicas en sus voces, ritmo e incluso en su apariencia, por lo que el valor de los profesores en ese aspecto era realmente sospechoso. La mente de Carl todavía estaba en el desafortunado plan de vida de Dana cuando la vio salir de las duchas en el mismo puff que él llevaba puesto, con sus profundos rizos de color chocolate todavía húmedos y rebotando alrededor de su rostro.
No podía culpar a los profesores por querer convertirla en ídolo, no cuando estaba frente a él, con el aspecto de un ángel sin alas. Hermana Lotus, hermana Tessa, me alegra volver a verlas, me encontré con una vieja amiga suya hace poco. Choi saludó a las dos clérigas cuando salieron detrás de Dana. Eso oí. Nathan pasó corriendo junto a nosotros como si le hubieran prendido fuego, y al parecer armó un buen espectáculo. Alguien debería convencerlo de que vaya al terapeuta con más frecuencia. Nunca va a mejorar si solo el recuerdo de haber sido rechazado por Lotus es suficiente para que siga así, incluso después de todo este tiempo. Tessa asintió. Si bien ella tenía razón, todos los demás estaban más interesados en lo que Tessa le había hecho a lo largo de los años que su nombre también provocó una respuesta traumática. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 215, La suerte del dragón mundial. Todo el grupo, menos el sargento Rita, estaba sentado en la misma mesa, con el hermano Choi y dos guardias de la iglesia, a quienes Carl no había visto antes. Supongo que son del turno de noche, disculpen las molestias, los saludó Carl. Los guardias sonrieron y asintieron, pero no dijeron nada mientras esperaban que comenzara la comida. El proceso aquí fue un poco diferente al de la academia seminario, ya que aquí todos ya estaban graduados y trabajando, así que solo esperaban a que el personal trajera la comida y luego alguien tocaba una campana y todos comenzaban a comer. Carl se dio cuenta rápidamente de que los guardias de turno no debían hablar, ya que simplemente hacían gestos para que les pasaran los objetos de la mesa. En lugar de preguntar si hubieran podido hablar con alguien, habría tenido sentido preguntarle al hermano Choi que tenía más cerca, pero todo salió bien, pues los demás clérigos ya conocían la rutina. No había un empaque ritual de las bolas de arroz al final de la comida, en cambio, las pocas sobras que quedaban en las mesas se guardaban para picar, y lo que no se servía se distribuía entre los ciudadanos necesitados de la capital. Después de la cena, los llevaron de regreso a sus habitaciones y Carl se preparó para pasar la noche en meditación y concentrándose para aumentar el foco energético en los tres espacios. Fue un poco vergonzoso admitir que se había saltado por completo el primer paso que habrían dado los monjes, y que eso había provocado que llegara a un callejón sin salida en su crecimiento, pero lo resolvería pronto y, a partir de ahí, con suerte, las bestias podrían alcanzar su máximo potencial. No había mucho que hacer en la catedral por la noche, solo las zonas principales estaban iluminadas, y el resto del edificio mantenía su horario desde el amanecer hasta el anochecer. La catedral era principalmente una iglesia en funcionamiento, por lo que los visitantes diarios representaban la mayor parte de la carga de trabajo, y solo en luna llena o nueva alguien acudía a rezar por la noche. Eso hizo que los dormitorios fueran casi tan silenciosos como la sala de meditación cuando Carl se instaló para pasar la noche, y le permitió concentrarse en construir los núcleos de energía hasta que los primeros rayos del sol tocaron su rostro por la mañana. No podía decir que hubiera descansado bien, pero la meditación le refrescó la mente hasta cierto punto. Por suerte, tenía relámpago refrescante para calmar todo lo demás y prepararlo para afrontar el día después de una larga ducha. Dana se acercó a él y Carl la rodeó con un brazo. Lotus hizo lo mismo al otro lado y rió mientras Carl hacía lo mismo, mientras ella repetía en silencio la palabra araña una y otra vez hasta que Carl cedió y llamó a Rae para que jugara con su amiga. Los dos salieron corriendo por una ventana, dejando a los guardias mirándolos conmocionados, pero no fueron muy lejos, estaban en los árboles de afuera, aún claramente visibles desde el pasillo, jugando en las ramas. El hermano Choi se acercó para ver qué era lo que causaba tanto alboroto. Los sacerdotes de la naturaleza nunca te acostumbras, ¿dónde encontró una araña baño de sangre?, se preguntó. Rae es una de las mías, se hicieron buenas amigas mientras cazábamos, explicó Carl.
El monje asintió, tiene sentido, maestro de las bestias y sacerdote de la naturaleza son una elección aún más natural que druida y sacerdote de la naturaleza, son demasiado similares, sus pequeñas diferencias siempre parecen causar fricción. Carl se movió para tomar la mano de Dana mientras se dirigían al desayuno, y Rae regresó a su espacio tras llevar a Lotus al pasillo unos segundos después. Sospechaba que los guardias les habían gritado, pero Lotus no parecía de las que se lo toman a pecho si se mete en un lío por reinterpretar las reglas. Hoy fueron recibidos en la mesa por dos sumos sacerdotes, un hombre mayor y otro más joven, quienes tomaron los asientos de los guardias de la iglesia que parecían aliviados y fueron a comer con sus camaradas. Buenos días, élites. Después de comer, el hermano John y yo tenemos algunas preguntas para todos ustedes, y espero que puedan responder algunas. Les explicaremos todo en un lugar menos público, pero han surgido algunas preguntas sobre el reciente descubrimiento que hicieron. Parece ser auténtico, pero eso solo ha aumentado el número de preguntas que tiene el alto clero sobre la situación, explicó el anciano. Se sirvió la comida y los sumos sacerdotes permanecieron en silencio mientras todos comían, luego condujeron al grupo fuera del comedor a una sala de reuniones más grande, con una mesa redonda en el centro y varios empleados ya esperando a lo largo de la pared para tomar notas sobre lo que se decía. El sumo sacerdote de cabello castaño, conocido como el hermano Juan, habló mientras tomaban asiento. Ahora bien, si todos están listos, nuestras preguntas probablemente no sean las que esperaban. Hemos leído sus informes y son bastante completos, así que no vamos a repasar los conceptos básicos. En cambio, nos gustaría saber cómo se forma un grupo tan extrañamente efectivo alrededor de cada uno de ustedes. Ahora que se han unido, su efectividad en combate supera con creces sus clasificaciones, pero incluso a lo largo de sus historias se observa una tendencia a este tipo de eventos. Creemos que esto podría tener que ver con el favor del dragón mundial, lo que a su vez podría estar relacionado con la razón por la que fue su grupo el que encontró las piedras del sistema intactas. Hemos verificado en misiones de exploración anteriores que no deberían haber estado allí en el pasado, o si lo estaban inactivos, pero cuando su grupo llegó, se activaron en respuesta a su mera presencia, sin necesidad de oraciones rituales ni hechizos. Todos en el grupo se miraron, sin saber qué decir. Dana parecía algo escéptica tras sus desventuras en este último viaje y los inadaptados con los que la habían tocado antes de empezar a trabajar como autónoma con el ejército. Lotus se encogió de hombros, simplemente asumió que así debían ser las cosas. Su patrona era la diosa de la naturaleza, y cuando contabas con su favor, el mundo estaba bien a tu alrededor. Carl había asumido que se trataba principalmente de interferencia política de la coronel Valerie, y posiblemente de la academia, pero estos sumos sacerdotes tenían acceso a los archivos oficiales, así que deberían haberlo sabido si alguien del mundo político manejaba los hilos. El sumo sacerdote mayor estaba mirando a Carl, quien había sido central en múltiples incidentes recientes, incluyendo una abrumadora cantidad de muertes de monstruos de rango superior que estaban aumentando sus cuentas y sus registros de combate a un ritmo asombroso. Carl se tomó un segundo para ordenar sus ideas antes de hablar. Bueno, supongo que puedo empezar por el principio, ya que tienes todos los detalles clasificados. La primera misión fue pura suerte, fue una excursión típica de primer año, en una zona que, según se había explorado, tenía recursos mediocres pero recién aparecidos. Salimos de excursión y encontramos una instancia de prueba en una cueva que, según se había explorado, contenía piedras mágicas que todos los magos del grupo querían. La siguiente gran serie de incidentes habría comenzado en el vuelo a la región de combate en la que estuvimos por última vez. Me reuní con los hermanos Mackenzie en el helicóptero, contamos algunas bromas y me invitaron a unirme a ellos sin siquiera saber mi clase o especialidad. Sus hermanas los eligieron porque vieron los nombres en la tabla de miembros entrantes cuando la amenaza aumentó debido a la presencia del mago Etin. Luego fue el Comando Central el que nos trasladó al área de mayor amenaza, a pesar de estar bajo de nivel.
y después de eso, la mayoría de las decisiones fueron tomadas por la Oficina de Desarrollo de Élite, ayudándome a encontrar miembros del grupo y enviándome de regreso a las líneas de batalla para ganar experiencia, ya que así es como mis bestias crecen de manera más eficiente. Escucharon atentamente la descripción de Carl de los acontecimientos, que parecían perfectamente razonables dadas sus circunstancias, pero los resultados no se correspondían con la situación en la que se encontraba. Bien, hermana Lotus, ¿cómo es que cada vez que sales ocurre algo extraño? La última vez encontraste una veta de minerales de tierras raras que se convirtió en un proyecto minero a gran escala, y esta vez te vieron en combate montada en una araña baño de sangre, cuando se supone que su especie está extinta, preguntó el sumo sacerdote. La culpa es de Carl por lo último, la araña se llama Rae y es su compañera, anunció Lotus con una sonrisa pícara. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 216, la suerte prevalece. El sumo sacerdote miró fijamente al pequeño clérigo de la naturaleza. ¿Entonces niegas que ibas montado en una araña baño de sangre por el bosque, o que operabas en equipo en combate? Lotus negó con la cabeza. No, solo quería aclarar que la situación no involucraba a una araña baño de sangre salvaje. Ella pertenece a Carl y está vinculada a él por sus habilidades de clase. Además, probablemente debería mencionar, antes de que uno de los guardias lo mencione más tarde, que hicimos una pequeña salida para jugar en los árboles antes. El sumo sacerdote Juan suspiró y puso los ojos en blanco. Sacerdotisas como Lotus eran la razón por la que la mitad del clero tenía canas y se estaba quedando calvo por arrancárselas con frustración. Estaba completamente seguro. Sin embargo, así era la naturaleza de la diosa de la naturaleza, e incluso si intentaran detenerla, estarían yendo en contra de la voluntad de los dioses, y probablemente no funcionaría. Al menos no a largo plazo. Sí, ya lo escuché, causó una gran conmoción entre los civiles al ver un monstruo en el bosque de la catedral, respondió, y luego dejó que el otro sumo sacerdote continuara la reunión. Aunque podemos descartar las experiencias de la hermana Loto como un caso de curiosidad que se encontró con el favor de la diosa de la naturaleza, eso no explica mucho sobre la última salida de su grupo. Por ejemplo, ¿sabe qué porcentaje de las bajas de rango de comandante en la zona de combate que su grupo acaba de abandonar fueron suyas? Preguntó. Todos menearon la cabeza. 100%, hubo otros 4 avistamientos, pero en todos los casos, los grupos se vieron obligados a huir. Cada baja de rango de comandante en la zona se les atribuye a ustedes y a su unidad militar adjunta. Alice asintió, comprendiendo. Era imposible que eso no pareciera sospechoso en los registros oficiales. Los registros del asunto disciplinario se archivarían por separado, así que, con la cantidad de monstruos que tenían ante sí, quizá no se habían dado cuenta de que solo había un grupo en la zona capaz de lidiar eficazmente con ellos. ¿Sabías que había otros 14 grupos asignados a patrullar con 3 o más combatientes de rango ascendido, y ninguno logró eliminar a un solo comandante hasta que la guardia de la iglesia tomó el mando de la operación? Preguntó. Eso implicaba que había habido al menos uno desde entonces, y no debía de ser tarea fácil, ni siquiera con la ayuda de la guardia de la iglesia. Los grupos de patrulla no eran precisamente las unidades más combativas, en su mayoría, solo estaban allí debido a las normas de duración mínima del combate dentro del ejército. Durante el día eran oficinistas. El teniente probablemente obtendría una perversa sensación de placer por la situación actual, donde los más perezosos de sus homólogos estaban siendo obligados a hacer su trabajo por un sumo sacerdote inflexible, y realmente tenían éxito en las tareas que habían tenido demasiado miedo de hacer por su cuenta. Alice negó con la cabeza. No sabía que ninguno de los grupos tuviera varios luchadores de rango ascendido. Nos informaron que éramos el único grupo capaz de afrontar desafíos de rango comandante, aunque se suponía que no había ninguno, según los informes de los exploradores.
El sumo sacerdote John restó importancia, y un destello de luz dorada en sus ojos reveló que sus emociones internas no estaban tan calmadas como sus rasgos faciales. Cuando los sacerdotes se emocionaban, su magia tendía a estallar. Ese asunto ya está resuelto, pero lo realmente destacable son las coincidencias que nos han traído hasta aquí. Tengo un hechizo que verifica la magia divina, básicamente para la suerte. Lo que planeamos hacer es revisar a su grupo y ver qué tipo de vínculos pudo haber formado esa magia. Y si enviarlos a todos juntos en el futuro podría tener resultados igualmente positivos. Carl asintió, y luego recordó que Thor tenía un estanque lleno de piedras sagradas que filtraban magia sagrada en su espacio. Eso sin duda distorsionaría las lecturas, al menos un poco. Pero ya era demasiado tarde para decir algo, y la habitación ya había empezado a brillar con una luz dorada y sagrada, creando hilos de magia que le recordaron a Carl las redes de Rae. Las conexiones entre Lotus y Tessa se estaban formando rápidamente, lo cual tenía sentido para Carl, ya que eran amigos desde hacía mucho tiempo, pero la cantidad de mensajes que él transmitía a los demás eclipsaba cualquier otra cosa excepto la amistad entre los dos clérigos, y seguían creciendo en número e intensidad a medida que avanzaba el hechizo. Dana sonrió mientras los vínculos continuaban creciendo entre ellos dos. Algunos rodeaban sus cuerpos sin tocarlos realmente, y algunos comenzaban y terminaban en sus cuerpos en línea recta. Sin duda, la forma en que se formaban los eslabones tenía un significado, sobre todo porque había varios diseños, pero todos tenían alguno. Incluso Alice, que antes no solía estar con Carl, tenía bastantes. Carl revisó sus espacios y notó que algunos de los vínculos más fuertes iban directamente de Alice a Thor y Rae, mientras que solo unos pocos, más débiles, iban de Alice a Hawk. Los vínculos entre Tessa y Thor, y Rae y Lotus también eran numerosos y fuertes, lo que indicaba su amistad e interacción frecuente. Las relaciones de Hawk con Carl eran las más abundantes de cualquiera de sus compañeros, ya que habían estado juntos por más tiempo, pero las de Hawk con todos los demás, excepto Rae y Thor, eran limitadas, ya que prefería observar desde la distancia y ciertamente no iba a dejar que la gente lo maltratara como Thor disfrutaba. Es asombroso, mira la densidad. Uno de los empleados junto a la pared jadeó, interrumpiendo la observación de los enlaces. El anciano sumo sacerdote asintió y habló con un tono ronco y uniforme. Solo esperaría un número tan alto de vínculos del destino en un matrimonio de ancianos, no en un grupo de jóvenes aventureros que acaban de conocerse. Aparte de Lotus y Tessa, de quienes ya sabíamos que estaban destinadas a ser amigas para toda la vida, el resto de ustedes no deben haberse conocido hace más de un año, y sin embargo, los lazos ya son muy fuertes. Pero lo más importante es que tenemos un enfoque central para estos eventos. Casi todos los vínculos predestinados involucran a Carl de alguna manera, algunos involucran a todo el grupo, otros involucran solo a una parte, pero casi siempre a Carl y a alguien más. Quizás deberíamos traer a alguien experto en adivinación. El otro sumo sacerdote negó con la cabeza. Dudo que sea necesario, no podrán ver más allá de la interferencia de lo divino para ver lo que va a suceder, al menos no las partes importantes, y estos jóvenes no querrán que les arruinen el futuro con esa presciencia. Me tomó un momento darme cuenta del verdadero horror de que un oráculo te predijera tu futuro. Una vez que te lo decía, ¿cómo podías confiar en que cualquier decisión que tomaras era tuya? Sabotearías deliberadamente las cosas buenas que te pudieran suceder mientras intentabas cambiar las decisiones que podrían llevarte a las opciones indeseables que te habían informado. Peor aún, perderías todo sentido de orientación una vez que sientas que tu destino ya está decidido y que solo sigues los pasos de la vida. Bien, creo que ya hemos visto lo que necesitábamos. ¿Hay más gente involucrada en esta maraña del destino? Podía sentir cómo los tentáculos se extendían más allá del alcance del hechizo. Sospecho que la sargento que llegó contigo es una de ellas.
aunque estará ocupada un tiempo, y seguramente habrá otros élites involucrados en un evento tan fatídico como este, pero ahora tenemos suficiente para saber que es mejor mantenerlos a todos juntos, cuanto más cerca, mejor. El sumo sacerdote hizo una pausa y luego continuó: tampoco interpretes la orden de quedarte cerca como un permiso para dormir con una araña a baño de sangre en el parque de la catedral, hermana Loto, sé cómo piensas. Lotus sonrió con suficiencia, mientras todos los demás en la sala intentaban contener la risa, incluso sin permiso tácito. Probablemente ya lo había considerado. De hecho, si Carl dejaba a Rae fuera esa noche, sin duda ambos tendrían una aventura juntos, de eso no había duda. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 217, gasta algo de dinero de recompensa. El sumo sacerdote John miró a Carl y Dana. Esta es la segunda reliquia sagrada que ambos han descubierto en los últimos meses. Conozco las circunstancias, pero debo decir que la coincidencia, tras combinar todo eso con sus registros de combate, es extraordinaria. Dado que Dana todavía está en el rango despertado, aunque está asignada a una unidad con un líder con rango de comandante, en el papel realmente parece extraño que hayas estado involucrado en tantos incidentes dignos de mención. Entonces, el anciano sumo sacerdote lo relevó con una mirada severa en su rostro envejecido. ¿Cuáles eran tus planes tras dejar el campo? Seguramente has meditado en tu progreso de ahora en adelante. Carl asintió. Había planeado usar los créditos que había ganado para pedirle a la universidad que me ayudara a crear recursos que ayudaran a las 3 bestias contratadas a evolucionar y crecer. Tengo una idea de cómo hacerlo, gracias a mi clase, pero ellos son los especialistas y probablemente sepan mucho más que yo, y tienen acceso a recursos de los que ni siquiera he oído hablar. El sumo sacerdote asintió. Eso suena razonable. ¿Y usted, señorita Dana? Dana volvió a apartarse los rizos de la cara y suspiró. A menos que encuentre otra forma de pociones de mejora de maná de un solo uso, estoy en un ciclo de crecimiento y mejora. Hay demasiados magos para tan pocos recursos. Es una desventaja tener una clase tan común. John sonrió amablemente, comprensivo. Bueno, tienes acceso a recursos de rango ascendido y comandante gracias a tu historial de bajas, así que puedes pasar por alto los recursos más comunes y buscados para ir directamente a por las opciones raras y potentes. Los magos talentosos pueden crecer bastante rápido cuando se les da la combinación correcta de recursos. Es maravilloso verlos crecer rápidamente una vez que están posicionados para el éxito. Ni siquiera estaba tratando de ocultar el hecho de que tenían recursos que harían que los magos subieran un rango o más, que estaban reservados para las élites verdaderamente prometedoras que serían empujadas al centro de atención o al frente de la batalla contra los monstruos. Probablemente también tuvieron un precio. Nada tan potente carecía de efectos secundarios, en opinión de Carl, pero debía de valer la pena si aún lo guardaban para lo mejor. El sumo sacerdote mayor se quedó pensativo por un momento. ¿Sabes? Una excursión a la universidad nos vendría bien. Tienen los recursos que todo miembro de este grupo necesita, y hace tiempo que no salgo de la catedral. Tienen efectos secundarios los potentes recursos para los magos. Insinuaste que no es gran cosa conseguir que se salten rangos o que asciendan rápidamente a un alto poder, así que tiene que haber una desventaja, ¿o lo estarían repartiendo como caramelos con un subsidio del gobierno?, preguntó Carl a los sumos sacerdotes, demasiado curioso para no hablar. John se encogió de hombros. Según el Consejo de Magos, menos de 1 de cada 100 que consiguen la clase de magos superará el nivel de comandante por sí solo. Las mezclas que han preparado ayudarán rápidamente a un mago a superar ese obstáculo natural, pero sacrifican cualquier talento natural que le quede. Así, ascenderán de comandante a real, monarca o incluso, en un caso, a señor supremo, y eso es todo. Ahí se quedan con su potencial agotado por mucho que se esfuercen.
Carl asintió mientras pensaba en la ídolo conocida como la Archimaga. Había sido muy prometedora en la escuela y se graduó como comandante. Luego, tuvo una oportunidad misteriosa, y se mudó a la realeza a los pocos meses. Existía la posibilidad de que todavía estuviera creciendo, y era natural, pero parecía que existía la posibilidad de que hubiera alcanzado sus límites y hubiera probado este método para romper el límite y ver hasta dónde podía llegar. A Dana le intrigó la idea. Entonces, ¿hay un cuello de botella en la cima del rango de comandante?, preguntó. El sumo sacerdote asintió. Existe para todos los magos, incluso los sacerdotes. Nosotros lo superamos con fe. Los magos tienen que hacer algo diferente. Los guerreros no lo sufren tanto, pero con el tiempo alcanzan el límite de su capacidad para avanzar en diferentes puntos, dependiendo de sus habilidades y entrenamiento. Al final, sus cuerpos simplemente deciden que están en su mejor forma y dejan de mejorar. Carl se volvió hacia Alice. Entonces tendrás que encontrar la manera de romper el cuello de botella también. Alice rió y negó con la cabeza. Vengo de los primeros años del programa élite y me incorporaron tarde. Ya tengo 28 años y todavía estoy por debajo del rango de comandante. Si llego a la cima, ya seré una mujer de mediana edad, y para entonces es poco probable que pueda ascender de todas formas, incluso si quisiera seguir intentándolo y mantenerme en un rol de combate. Como dijo el sumo sacerdote, 1 de cada 100, en el mejor de los casos, puede hacerlo por sí solo. Dana asintió. Así que es un intercambio. Si no puedes superar el avance por tu cuenta, podría valer la pena, pero si no puedes acercarte lo suficiente a la cima del comandante, no podrás conseguir los recursos para superarlo de ninguna manera. El sumo sacerdote mayor asintió. Y se basa en el potencial, o mejor dicho, en la fuerza vital, así que cuanto más joven seas al tomarlo, mejor funciona. Ese era un verdadero enigma, pensó Carl. ¿A qué edad se debía renunciar al sueño de superar el rango de comandante de forma natural, y a qué edad se debía renunciar a la oportunidad si se presentaba? Nunca sería fácil, especialmente para un miembro de élite, admitir que habían llegado a su punto máximo, y que nunca lo harían mejor, pero si aguantaban demasiado tiempo, entonces no importaría incluso si cambiaban de opinión. El anciano sacerdote continuó, alisándose suavemente la túnica por un hábito inconsciente. Mucho tiene que ver con la base. Si se tarda demasiado en establecer la base, se pierden las edades de crecimiento máximo, pero si se usan demasiados recursos para aumentar la tasa de crecimiento, la base de la magia será inestable y no podrá sostenerse en rangos superiores. Esto es especialmente cierto para los guerreros. Muchos recurren a cosas como la sangre de dragón y los elixires de piel de piedra, que favorecen su crecimiento, pero al mismo tiempo dañan su cuerpo y no pueden recuperarse por completo. Eso fue lo que le pasó al Señor Supremo Drake. Encontró un poderoso recurso que lo elevó del rango real, pasando directamente de monarca a Señor Supremo, pero el daño interno que le causó ralentizó considerablemente su crecimiento. Ahora, sigue siendo uno de los señores supremos más fuertes, y quizá nunca lo habría sido sin él, pero, al mismo tiempo, es una pena. Por eso la universidad está trabajando tan intensamente en nuevos productos que puedan reducir los efectos secundarios de los recursos que podemos cultivar nosotros mismos o reproducir artificialmente. ¿Oyes eso? Si tienes demasiados recursos, dañarás tu fundación, Carl informó a su equipo. Creo que eso solo cuenta para los humanos. Para empezar, eres inferior al nivel común. Hasta los goblins pueden patearle el trasero a un humano promedio. Somos bestias de verdad, solo denos lo mejor, replicó Hawk. Rae asintió con la cabeza dentro de su espacio. Tiene razón, tú intentas pasar de discutir con ratones de tierra por espacio vital a rango real. Yo solo intento pasar de comandante adulta a real ahora mismo. Es un paso como un humano que sube al rango despertado. Tengo margen de maniobra. ¿Qué dicen las bestias?, preguntó Alicia al notar que Carl estaba distraído.
Dicen que no les preocupa, ya que los humanos son mucho más débiles de lo que son al principio, todos alcanzarían el rango de ascendido o comandante por sí solos, aunque Hawk tuvo que evolucionar para que eso fuera posible, así que esperan con ansias lo que la universidad pueda hacer por ellos. Los sumos sacerdotes sonrieron, ese es el espíritu, podemos dar por terminada esta reunión, ahora que tenemos las respuestas que buscamos, deben mantenerse todos juntos tanto como sea posible y estar juntos aumentará sus posibilidades de encontrar oportunidades excepcionales gracias al destino. Ahora bien, si logramos que todos ustedes avancen un poco más, esas oportunidades pueden ser las que harán una diferencia a una escala mucho mayor. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 218, Educación Universitaria. Los sumos sacerdotes no perdieron el tiempo una vez que tomaron una decisión y rápidamente escoltaron a todos fuera de la catedral y al otro lado de la calle, hacia lo que resultó ser uno de los laboratorios de investigación de la universidad. Carl no se había dado cuenta de que ambos estaban ubicados uno al lado del otro, ya que ambos tenían grandes espacios verdes alrededor de sus edificios principales, lo que hacía que pareciera que la catedral estaba ubicada en un parque de la ciudad. Había seguridad armada en las puertas del laboratorio de la universidad, impidiendo la entrada a cualquiera sin pase, pero a los sumos sacerdotes no parecía molestarles el hecho y simplemente esperaron a que los supervisores bajaran y dejaran entrar al grupo después de anunciar sus intenciones a los guardias. La llegada de este grupo pareció haber causado un nivel extremo de emoción dentro de los laboratorios de la universidad, y Carl podía oír y ver a la gente corriendo frenéticamente, preparando diversos proyectos o reuniendo notas y esperando en las puertas de sus espacios de trabajo preparándose para recibir visitantes. Eso parecía una buena señal, como si realmente pudieran tener acceso a cosas buenas tal como esperaba Hawk. Pero también tenían algo que ofrecer, si ofrecieran una de las lanzas de la hierba de rango comandante, obtenidas de la lucha contra los gigantes de rango comandante, estos investigadores podrían crear algo que beneficiara a todas las bestias. Su habilidad de identificación decía que la hierba ayudaría a Thor, pero Carl no reconocía ninguno de los otros ingredientes y no podía decirles a estos científicos que sabía que funcionaría pero no cómo ni por qué. Bueno, podía, pero Carl no estaba del todo seguro de que lo tomaran en serio o creyeran que era una habilidad de clase. Además, las plantas no siempre tenían los mismos nombres en la lista que en el uso común, así que tal vez ni siquiera entendieran de qué hablaba y asumieran que lo inventaba para impresionar. Bienvenidos, élites, a la División de Investigación Avanzada de la Universidad Capital. Aquí tenemos a las mentes más brillantes de la Nación del Dragón Dorado, trabajando en maneras de combatir las amenazas que enfrenta nuestra nación mediante la rápida evolución y el avance de las élites. El director los saludó al abrir la puerta, con un portapapeles en una mano y un conjunto completo de bolígrafos y herramientas en el bolsillo de su bata blanca. Veo que hoy tenemos aquí a 2 magos y a un maestro de bestias, además de nuestros compañeros de la iglesia. ¿Podría decirme si las bestias son bestias reales o se invocan cada vez que se necesitan?, preguntó el director, sin comprender la naturaleza de las habilidades de Carl. Son auténticas bestias que actualmente viven en un espacio aparte, explicó Carl. Entonces, necesitan recursos para crecer. Tenemos una división para eso, han estado trabajando en maneras de domesticar tigres de moro como animales guardianes. Carl lo miró confundido, un tigre moro era aproximadamente del tamaño de un autobús, comparado con un Lightning cerro adulto, era 3 veces más grande, y en su madurez era una bestia de rango real que podría ofrecerle para que fuera leal a los humanos. Eso está más abajo en el edificio, así que quizás podríamos empezar con los magos y ver qué podemos ofrecerles. Una de las 2 magas parece ser aún estudiante, así que debería estar en su mejor momento de crecimiento, sugirió el director. ¿Cuánto dura el estado de crecimiento óptimo?, preguntó Dana, sin entender bien la definición.
Generalmente se considera que es de 2 a 3 años después de la inyección de suero, por eso la academia dura 4 años en total. Para entonces, ya saben cómo se desarrollarán la mayoría de los élites. Hay algunas excepciones que crecen más rápido después de irse, pero eso es poco común. Dana sonrió. Si duraba 2 o 3 años, le quedaba tiempo de sobra para intentar alcanzar a Carl. Él ya la estaba superando, y si seguía así, el gobierno la consideraría demasiado inferior a su rango como para seguir en misiones con él. Ahora bien, ¿tenías algún recurso que pudieras haber traído? Sé que muchos élites en activo lo hacen, ya que compensa el costo de los tratamientos en los laboratorios universitarios, preguntó el director, señalando un carrito con docenas de frascos de muestras vacíos, sellados y esterilizados. Todos se giraron hacia Carl, quien asintió. Tengo algunas cosas aquí. Tengo este hongo, que por su energía se lee como una planta de rango ascendido, aunque no lo he identificado personalmente. Tenemos estas hierbas y flores. Tengo algunos accesorios mágicos rotos, y tengo esta extraña planta de rango comandante, que creo que podría ser buena para mi cerro relámpago, ya que aumenta considerablemente la tasa de regeneración de los monstruos que la usan. Todos esos artículos estaban fuera de su parte, pero si los demás necesitaban lo que producían los artículos, simplemente los intercambiaría, ya que todas sus porciones todavía estaban en su espacio también, y el único que probablemente sabía que existía la mayoría del botín era Lotus, quien le había dado gran parte a Rae para que lo guardara. El director se quedó mirando los frascos que se llenaban rápidamente mientras Carl y sus ayudantes cargaban todo y meneó la cabeza con consternación. Supongo que hoy no me vas a pedir nada pequeño y sencillo. El valor de esos objetos es increíble, y casi esperaba que sacaras una epaidra sagrada de repuesto de la nada para ponerla en la pila, solo para que el valor se disparase, bromeó el director. Tengo una si la necesitas, una piedra sagrada de repuesto, claro está, comentó Carl con serenidad. El director se rió de la broma, pero Carl tomó prestado uno pequeño y débil del estanque de Thor y lo colocó en un frasco vacío. Maldita sea, estaba bromeando, no vayas a poner piedras sagradas en mis frascos de muestra, se quejó el profesor. Bien, la guardaré de nuevo. A Thor le gusta su olor. Carl se encogió de hombros, pero el director se movió de inmediato para proteger la piedra. Ya veo, seguro que el laboratorio puede sacarle buen provecho. Carl rió entre dientes, mientras los sumos sacerdotes se reían suavemente del investigador. La iglesia fabricó piedras sagradas, por lo que no eran tan raras para los clérigos de alto rango, pero aún así, su valor para la persona común, como lo eran los investigadores de los laboratorios universitarios, era inmenso. Si pudieran conservarlo para sí mismos, existía la posibilidad de que despertaran naturalmente la magia sagrada, como lo hicieron los clérigos sin el suero. Bien, podemos afirmar con seguridad que se han proporcionado suficientes recursos raros para compensar el coste de cualquiera de los tratamientos más comunes y subvencionar considerablemente los demás. Esas flores de loto de sangre por sí solas valen más que la mayoría de los tratamientos de rango ascendido y comandante. ¿Dónde las encontraste? No respondas a eso, no quiero tener que rellenar el papeleo necesario para saber la respuesta. Aceptaré con gusto las flores raras como pago. Aunque se llamaban loto de sangre, no parecían ser especialmente beneficiosos para Rae. Según la habilidad de identificación de Carl, solo indicaba que eran útiles para habilidades de tipo drenaje de vida, lo cual técnicamente, lacerar no era así, no robaba la vida, solo la dejaba sangrar en el suelo. Alice y Dana le dieron a Carl felices abrazos mientras el director básicamente les dio un pase libre para elegir los recursos que querían hoy, pero los asistentes de investigación estaban aún más emocionados. Señor Carl, es cierto que buscará recursos para ayudar a sus mascotas a progresar. Verá, somos de la división de bestias defensivas y la investigación de su progreso ya nos ha sido muy valiosa, preguntó uno de ellos. ¿Consiguieron las notas de los tratamientos que supervisó la oficina? Preguntó Carl, y los investigadores asintieron con satisfacción.
También recibimos notas de la oficina sobre tu tiempo en el campo, las posibilidades son increíbles, ojalá pudiéramos conectarlos como tú lo haces, el investigador suspiró. Carl se encogió de hombros, dale tiempo y quizá aprenda el método para enseñárselo a otros también, sería un gran truco que los ciudadanos comunes se convirtieran en amos de las bestias si no podían convertirse en élites. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 219, Golems blindados. Los asistentes de investigación parecían soñadores ante la idea de poder vincular a un monstruo al cual invocar en su momento de necesidad, como un espíritu guardián que los convertiría en el equivalente a un élite, bendecido por los dioses a través de la inyección divina. Pero era hora de que se concentraran, ya que los artículos más nuevos para los magos estaban en exhibición en la primera área, y había 2 magos interesados en probar su trabajo. Los investigadores obtuvieron reconocimiento dentro del departamento cuando los élites eligieron sus nuevos productos en lugar de una fórmula o dispositivo existente y probado, por lo que este fue el momento de mostrar su talento para el laboratorio de investigación. Bien, como los tenemos registrados como Mago de Viento y Mago Golem, respectivamente, les presentaremos los proyectos que probablemente les interesen. Tenemos varias formulaciones que les serán de gran utilidad, así que comencemos. En primer lugar, tenemos la piedra de invocación, como la bautizó su desarrolladora, la gran maga Sandra. Una anciana con bata de laboratorio saludó alegremente mientras sus asistentes enviaban su invento, quienes serían quienes lo presentarían a las élites. Hemos completado las pruebas iniciales de la piedra con resultados sumamente prometedores. Al ingerirla, la magia se vincula con el usuario con un 100% de probabilidad de éxito, aumentando su maná y tiene un 34% de probabilidad de activar una habilidad secundaria conocida informalmente como constructos indestructibles. No se han observado efectos secundarios. Aún no hemos realizado pruebas con un sujeto vivo, pero los datos del simulador de investigación deberían ser precisos, y los recursos utilizados son todos de grado despierto o inferior, con un resultado de rango ascendido, anunció un asistente, mientras el otro sostenía hojas con gráficos y tablas de datos que deberían mostrar los resultados de sus pruebas. ¿Qué es una prueba mímica?, preguntó Dana. Oh, es algo maravilloso. El gran mago aprendió un hechizo que crea un cuerpo clonado, idéntico al real en todos los sentidos, salvo que carece de consciencia. Muchos equipos de investigación los usan para pruebas, ya que el imitador responde a las pociones y muestra signos de desarrollo de habilidades, así como la duración de las pociones. Obviamente, no puede decirnos cuál es la habilidad, pero podemos extrapolar los datos de nuestras predicciones y las observaciones del gran mago sobre su imitación. Así que, el producto aún no se había probado en humanos, pero tenían cierta confianza en que funcionaría. Eso explicaría por qué el director estaba tan interesado en conseguir voluntarios y por qué dijo que no sería complicado comprar casi nada de lo que estaban fabricando. Estaban allí para hacerse más fuertes, pero también eran los conejillos de Indias que probaban nuevas combinaciones de recursos. Dana asintió, eso suena perfecto para mi dirección de habilidad. He aprendido de mis compañeros de grupo que tener golems que bloqueen por ti mientras lanzas tus magias ofensivas es, sin duda, la mejor manera de luchar, aún mejor si puedes mejorar a los golems con magia ofensiva. Alice asintió, usaba barreras y un hechizo llamado viento desgarrador contra su golem siempre que éste entraba en combate. Hawk no le había cogido el truco, lo cual era un poco sorprendente, pero el cambio a halcón dragón parecía haber cambiado su afinidad elemental de viento a fuego. El ayudante acercó el recipiente con la piedra y todos se reunieron con sus cuadernos para registrar el acontecimiento. Hay una cámara de seguridad vigilando la zona, siéntase libre de continuar cuando esté lista, le informó el director con una sonrisa feliz.
El primer artículo que presentaron, y ya contaban con un voluntario para probarlo, fue una tasa de aceptación muy superior a la media, aunque el tamaño de la muestra fue limitado. Dana sacó con cuidado la pastilla con forma de piedra del frasco, la puso sobre su lengua y luego la tragó. Los efectos no fueron inmediatos, pero después de unos segundos, hubo una lenta acumulación de poder, y entonces Dana comenzó a sonreír. El nombre oficial de la habilidad es constructos duraderos, según el sistema, así que estaban cerca, informó a los investigadores. Puedes invocar a tu golem y explicar los cambios que ha sufrido. Deberíamos haberlo invocado antes, para poder obtener datos precisos del antes y el después, el asistente se dio cuenta. La gran maga se rió entre dientes ante su descuido, tendría muchas más oportunidades de hacer pruebas ahora que el producto había demostrado su eficacia sin efectos secundarios inmediatos, así que no le preocupaba, pero eran estudiantes de la universidad y omitir pasos en el proceso afectaba sus calificaciones. Dana llamó a sus golems, y todos asintieron satisfechos ante los cambios. Los golems eran antes estatuas de mármol clásicamente desnudas y musculosas, pero ahora llevaban una armadura de bronce que incluía una especie de faldón segmentado que ocultaba sus atributos. Se ven igual que antes, solo que estaban casi desnudos, ahora llevan armadura, parece funcional. Así que diría que los golems definitivamente han sacado ventaja de la nueva habilidad pasiva, explicó Dana. El director envió al equipo de vuelta y llamó a otro grupo de presentadores, parecía dispuesto a dejar que probaran lo que quisieran, y simplemente estaba llamando a todos aquellos cuyo trabajo era relevante hoy. El siguiente fue un recurso del elemento viento que le pareció bien a Carl, pero Alice negó con la cabeza y lo rechazó. Ellos regresaron, no disuadidos por el rechazo, y otra pareja dio un paso al frente. «Oh, consígueme algo bueno, lo quiero», exigió Hawk. «Puede que esto no sea exactamente lo que buscas, pero hemos desarrollado lo que llamamos la píldora del alma ardiente, una combinación de recursos de fuego que aumenta la afinidad elemental con el fuego». 4 élites la han probado anteriormente, uno de ellos logró adquirir un nuevo hechizo de fuego y ninguno presentó efectos secundarios durante ni después del proceso. Carl llamó a Hawk para que se parara sobre su brazo extendido y los científicos se giraron para mirarlo. «Halcón quiere probarlo», explicó Carl. El científico pareció sobresaltado, pero asintieron en señal de aceptación y todos sacaron sus cuadernos. «Deberíamos», comenzó uno de los asistentes. «No se permiten pruebas de fuego en interiores», les recordó el director, provocando la risa de Hawk y Carl. «Nos han dicho lo mismo antes, no nos reímos de ustedes», aseguró Carl a los asistentes de investigación. El asistente notó la mirada en los ojos del pájaro y rápidamente abrió el frasco antes de que Hawk pudiera romperlo, lo que le permitió acceder a la píldora. Al igual que la última vez que avanzó, las llamas se elevaron de su cuerpo mientras absorbía los recursos de fuego, y sus plumas se volvieron un poco más rojas y brillantes antes de asentarse. Habilidad compartida adquirida: cuerpo llameante. Cuerpo llameante rodea el cuerpo con llamas dañinas. Halcón adquirió una nueva habilidad de fuego, cuerpo llameante, que ahora puede rodearse de llamas. Parece que también ha mejorado el daño causado por sus hechizos de fuego, pero aún no puedo confirmarlo, explicó Carl. Hawk se rodeó de llamas y luego disparó una corta ráfaga de fuego desde sus alas, un ataque extendido que creó algo parecido a una espada de fuego, pero no dejó que se separara y saliera volando por una habitación llena de humanos y preciosos objetos brillantes. Hawk tenía un gran respeto por las cosas buenas que hacían los humanos. Lotus se acercó para mirar a Hawk, que había vuelto a su forma normal, y luego acarició suavemente sus plumas, asegurándose de no erizarlas. Las plumas conservan su suavidad y flexibilidad, pero su temperatura es elevada. El tamaño de Hawk parece inalterado.
pero el color es más vibrante. La falta de desarrollo adicional de escamas sugiere que no está evolucionando hacia un modelo de dragón, pero la ausencia de calor intenso sugiere que tampoco se dirige hacia un modelo elemental o fénix, narraba mientras masajeaba suavemente a Hawk. Gracias, sacerdotisa, no estaba segura de cómo íbamos a recopilar datos sobre un sujeto bestial, pero parece que tienes un don natural para ello, señaló el director. De verdad que sí, quiero agradecerle a quien le enseñó a masajear y acicalar un ala, Hawk asintió. Bien, veamos qué más podemos encontrar aquí. ¿Hay otros elementos que puedan ser útiles para su grupo?, preguntó el director. Bueno, hay un cerro relámpago con las habilidades obvias y una araña baño de sangre que ha aprendido a invocar una forma de golems de árbol, ofreció Carl. Golems de árbol, ese es el departamento de magia natural de al lado. Podríamos probar con la píldora de golem normal, pero no tenemos más disponibles, respondió uno de los asistentes del primer grupo. Está bien, podemos probar las novedades de la magia natural, quién sabe, quizá les sea útil a las bestias de una forma que no les resulta a la mayoría de los magos humanos, sugirió Carl. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 220, Protección. Los demás grupos se reunieron un momento para ver si tenían algo relevante para un usuario de magia de rayos, pero no había nada en desarrollo por el momento. Ya había algunos, pero eran del departamento de investigación, ya los habían terminado y no los conservaban. Pero mientras esperaban a que se decidiera qué hacer a continuación, Carl notó que algo le pasaba a Rae. Había tomado un brebaje el día anterior, y este había iniciado un proceso que parecía estar a punto de completarse. No había cambiado del todo, pero el poder de su cuerpo aumentaba rápidamente, y el rojo de sus piernas se tornaba carmesí en las puntas, mientras que se oscurecía de nuevo hacia el negro en la parte superior de las piernas y el cuerpo. El pelaje de su torso parecía multiplicarse, hasta que su caparazón era apenas visible y una miasma sombría parecía cernirse sobre su cuerpo. «Qué bien te ves, nena», Carl la felicitó. «Esto está bien, deberíamos profundizar en eso más tarde. Creo que ya casi estoy en mi forma adulta final, y solo estoy esperando algo, quizás que termines esa energaluna en mi espacio». Ella asintió, culpando firmemente a Carl de no haber alcanzado el rango de comandante hoy. «Te haré otro lote más tarde, no olvides recordármelo», Carl le informó mientras otro grupo de investigadores entraba a la habitación con un montón de carros. Había más productos en ellos, algunos eran pastillas, otros líquidos, algunos cestas llenas de carne o pienso. Eso tuvo que convertirlos en el departamento de naturaleza, y todos se estaban volviendo locos por algo. Su líder, un hombre mayor con un andador, corrió hacia adelante, o al menos lo intentó, dada su condición, y luego acunó de manera protectora la planta de césped regenerativo que Carl había donado. Cuando se recogió esto, «¿Cuánto tiempo lleva sin tierra? ¿Sigue siendo viable?», preguntó con una voz grave y de barítono que no encajaba con su frágil cuerpo. «Lo recogimos a principios de esta semana, pero ha estado en estasis, así que puedes considerar que el tiempo transcurrido fue de aproximadamente 15 minutos, las raíces están intactas, así que debería ser totalmente viable». Incluso dejamos tierra nativa alrededor para asegurarnos de que no sufriera un shock extremo por el trasplante. Alice explicó cuidadosamente antes de que Carl pudiera pensar por dónde empezar. Un asistente salió corriendo de la habitación y regresó segundos después con una maceta grande medio llena de una especie de gel azul, en la que bajó cuidadosamente la planta antes de que el anciano diera un suspiro de alivio. ¿Tienen idea de lo valiosa que es esa planta para dejarla así, con las raíces expuestas? Idiotas. Menos mal que la salvé, sus propiedades regenerativas son más potentes mientras la planta está viva, despotricó. Alice rió entre dientes y tomó un pequeño frasco vacío de uno de los carros, lo llenó con la pasta regenerativa que habían conseguido de los gigantes y se lo entregó al anciano.
Así lo usaban los gigantes de rango comandante, listos para tranquilizarte o te pido que te lleve a algún sitio donde puedas sentarte y recuperar el aliento. Preguntó. El hombre giró un panel de su andador que encajó en su lugar para formar una plataforma, y luego se sentó en él, alternando entre mirar fijamente a Alice y mirar amorosamente la pasta. Anda, usa un poco, tienes una planta entera para reemplazarlo, lo animó. El anciano mezcló un poco del ungüento en una taza de té que le ofrecieron sus alumnos y luego se frotó la garganta con un poco. Carl tenía curiosidad por saber a qué sabría el té, ya que la planta olía un poco a aloe, pero pareció aliviar lo que le pasaba al anciano. Los asistentes se emocionaron cada vez más a medida que la salud del hombre mejoraba visiblemente en los siguientes minutos, y luego se levantó del andador y se quedó sonriendo a los élites y a los otros investigadores. Bueno, este ha sido un día inesperadamente productivo. Ahora bien, ¿en qué necesitabas mi ayuda? Cualquier cosa que mi departamento pueda proporcionarte está a tu disposición. Los otros élites le sonrieron a Carl, quien llamó a Thor y Rae para que se unieran a Hawk. Busco la manera de que estos tres alcancen el rango de comandante, están unidos a mí por mi clase, y su crecimiento afecta directamente al mío, explicó Carl. El anciano los miró fijamente y asintió solemnemente. Entonces, tenemos un halcón dragón mutado, un cerro relámpago que irradia poder sagrado y una araña baño de sangre adulta que aún no ha alcanzado su nivel avanzado. Podemos trabajar con eso siempre y cuando no sean hostiles, aceptó. No lo son, pero no recomiendo irritar a Hawk ni tocar a Rae, ella puede ser muy quisquillosa. Thor, el cerro relámpago, en cambio, es muy cariñoso, explicó Carl. ¿Qué habilidades adicionales han aprendido hasta ahora?, preguntó el profesor, cobrando vitalidad a cada segundo que pasaba mientras el bálsamo le recorría el cuerpo. Hawk conoce bolas de fuego, escudo de viento, desgarrar, triturar y cuerpo llameante. Thor conoce rayo refrescante y terremoto. Rae conoce optimización ofensiva y golem de madera, explicó Carl. ¿Qué es la optimización ofensiva?, preguntó uno de los asistentes. Es la habilidad pasiva innata de la araña baño de sangre, es la forma en que puede destrozarlo todo con tanta eficacia si le das unos minutos para practicar. El asistente parecía desorientado, pero el viejo profesor parecía sombrío. Puede que no lo sepas, ya que se supone que están extintos, pero una araña baño de sangre adulta es una bestia de rango comandante capaz de destrozar el casco de un transporte blindado en cuestión de segundos. En cuanto a potencia de combate, se encuentran entre los mejores de su rango, y si se les dotara de habilidades defensivas o ataques a distancia, casi con seguridad se considerarían una amenaza de rango real. Los estudiantes se quedaron atónitos al ver a Rae, quien se irguió con un poco más de orgullo ante la amable referencia a los poderes de su especie. Sin embargo, a los ojos de los demás, eso solo la hacía parecer más intimidante hasta que Lotus se acercó, se apoyó contra su costado y le susurró algo a la araña. Ni siquiera el sensible oído de Carl podía distinguirlo, pero la diversión de Rae estaba clara en su mente. El grupo del Departamento de Naturaleza discutió el asunto muy seriamente, luego se acercó con dos grandes frascos de líquido brillante y una roca brillante intrincadamente tallada. Los sumos sacerdotes miraron la roca brillante en estado de shock. «¿No puedes hablar en serio?», se burló el sumo sacerdote. «Hablo en serio, creo que funcionará», respondió el anciano con gran dignidad. Carl no tenía idea de qué era el objeto, pero uno de los asistentes se lo acercó a Thor. Solo necesita comer esto, y entonces debería hacer efecto de inmediato, o sea, suponiendo que funcione. Parecía que el sumo sacerdote no era el único que no estaba convencido de que este recurso fuera adecuado para Thor, pero nadie intentó detenerlos cuando Thor abrió la boca y ella colocó la piedra tallada en su lengua. Thor masticó y tragó con un gruñido feliz. Algo efervescente, agradablemente burbujeante, cálido también, explicó. Entonces un torrente de luz dorada salió de él y creó un círculo en el suelo.
Aprendí algo. Círculo de protección. Thor dice que es un círculo de protección, informó Carl a la sala, mientras el clero lo miraba conmocionado. Aprendió magia sagrada. ¿Cómo funciona eso?, preguntó Tessa al entrar en el círculo. Los sumos sacerdotes la siguieron y sus miradas pasaron de la duda a la curiosidad. Realmente es un círculo de protección, reduce el daño recibido en su área de efecto y restaura la resistencia, explicó el mayor de los dos sumos sacerdotes. Thor el tanque, asintió Tessa mientras le acariciaba las escamas. ¿Qué efecto tendrá el hechizo?, preguntó Carl, quien desconocía la magia. Había visto el círculo dorado que dañaba a los enemigos y el que los ralentizaba y debilitaba, pero no el que reducía el daño. Contra otros enemigos ascendidos y de bajo rango de comandante, debería reducir el daño que recibe aproximadamente a la mitad. Esto también será efectivo para cualquiera que se encuentre cerca de él, así que contra un objetivo grande como un gigante o un ogro, protegerá a todo el grupo cuerpo a cuerpo. Es impresionante, con esto, muy pocos enemigos podrán superar a los golems, comentó Alice. Es un buen punto, con la mitad del daño infligido a los golems y la reciente mejora que Dana recibió, deberíamos poder resistir bastante bien contra amenazas más fuertes, asintió Carl. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.